La silla. No suelo hablar de esto, y si omito mi nombre es porque el recuerdo todavía me provoca un nudo en la garganta. Todo empezó el día que enterramos a mi abuela. Había un ambiente demasiado silencioso, incluso para un funeral. Su hermana, mi tía abuela, no dejaba de murmurar que algo andaba mal, que la despedida no estaba siendo como ella lo hubiese querido. Nadie la tomó en serio, creyeron que era solo su forma de procesar la pérdida, pero en sus ojos se leía un temor diferente al simple dolor de una muerte. Recuerdo cada detalle de esa tarde fría. Mientras el ataúd era bajado, mi tía abuela mantenía la mirada fija en la tierra. Sus labios temblaban y murmuraba oraciones que no alcanzaba a entender del todo. Yo estaba de pie, sintiendo en los huesos un escalofrío que no podía sacudirme. Fue una ceremonia breve, casi desprovista de palabras, pues todos estábamos superados por la tristeza. Sin embargo, no era solo pena lo que sentía, sino una sensación oscura, como si alguien estuviera vigilándonos desde un rincón invisible. Al cabo de un mes, surgió la decisión de vender la casa de mi abuela. Era lo más práctico. Nadie quería vivir allí ni cargar con la hipoteca. Teníamos que desalojar muebles, ropas, objetos personales. Pensé que sería un simple trámite, un día de trabajo y listo. Sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo en cuanto nos atrevimos a entrar. Era una construcción antigua, llena de fotografías con rostros que ya no reconocía del todo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y un olor a encierro recorría cada habitación. La cocina conservaba platos viejos, ollas abolladas y especias que la abuela guardaba en frascos de vidrio. Sin embargo, lo más perturbador era la sala donde se hallaba la mecedora de madera. Era la única pieza que parecía no estar cubierta por el polvo, como si alguien la hubiera estado ocupando hasta hacía poco. Por un instante, me paralicé al ver la silla moverse lentamente, con un ritmo casi imperceptible, pero que sin duda estaba ahí. Nadie más lo notó al principio. Mis padres revisaban las cajas en la cocina y no se percataron de ese tenue balanceo. Quise pensar que sería una corriente de aire colándose por alguna rendija. Pero la casa estaba casi sellada por ventanas que no se abrían desde hacía semanas. Me acerqué con el corazón en un puño. La silla crujió y hubiera jurado que sentí una presencia sentada sobre ella. Ese crujido era algo más que una simple contracción de la madera. Durante las horas siguientes, traté de concentrarme en vaciar cajones y organizar documentos, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de la silla meciéndose. Cuando me quedé a solas en la sala, volví a ver el mismo movimiento repetitivo y suave. El piso de madera, gastado por el tiempo, producía un lamento cada vez que la mecedora se movía. Juraría que hasta el aire parecía más denso allí, cargado de un silencio intranquilo, como si las paredes mismas recordaran algo que nadie más entendía. Ese día no fue el único en que ocurrió lo mismo. Al día siguiente, volví temprano para continuar con la limpieza. Prefería hacerlo a plena luz del sol, porque la idea de quedarme en esa casa de noche me provocaba un miedo difícil de explicar. Estaba en una de las habitaciones, revisando un baúl lleno de fotografías familiares, cuando sentí un ruido. Me asomé al pasillo y la mecedora se balanceaba. Ya no era un ligero vaivén, sino un movimiento más visible, más marcado. Parecía que alguien invisible se levantaba y volvía a sentarse. Un sudor helado me recorrió la columna. Me acerqué a paso lento, midiendo cada respiración para no asustarme más de lo que ya estaba. El rechinido de la madera fue cesando cuando estuve a 1 metro. Extendí la mano, casi esperando sentir la presencia de mi abuela. Toqué el respaldo de la silla y estaba tibio, como si alguien la hubiese utilizado hacía tan solo un instante. Me quedé petrificado, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. No había ventanas abiertas, ni sistemas de calefacción encendidos, nada que explicara aquello. Por la tarde, el resto de mi familia llegó para continuar la mudanza y les conté lo que había visto. Mi padre se limitó a suspirar, tratando de no alterar aún más el ambiente. Mi madre nos apuró para terminar de embalar las cosas. Había una prisa casi ansiosa por salir de allí.
Entonces el silencio de la casa se rompió por un grito desgarrador. La hermana de mi abuela había subido al ático y se había encontrado con algo que la hizo perder la calma. Subimos corriendo, sin saber qué esperar. Entre antiguos baúles y cajas polvorientas, nos vio con los ojos muy abiertos, casi al borde de las lágrimas. Señalaba un rincón donde había un retrato de mi abuela de hacía décadas, en un marco agrietado. La cara de mi abuela parecía distinta, sus facciones se habían desdibujado por la humedad o el paso del tiempo, pero algo en esa mirada plasmada en la fotografía causaba un profundo desasosiego. Era como si el retrato estuviera observando, juzgando o tal vez esperando. Terminamos la jornada antes de lo previsto. Nadie pronunció más que frases breves y nos fuimos dejando cajas a medio empacar. El plan original era quedarnos otra tarde, pero las tensiones y el ambiente opresivo nos hicieron posponerlo. Esa noche, tuve pesadillas con la mecedora. Soñé que la abuela estaba sentada, mirándome con un rostro cubierto de sombras, llamándome con la mano. Sentía un frío que calaba los huesos, como si el sueño se convirtiera en un abismo entre la vida y la muerte. Al despertar, estaba empapado en sudor y sentí que, de algún modo, ella me pedía volver a la casa. A los pocos días, volví solo. No quise llevar a nadie más. Necesitaba averiguar si lo que estaba ocurriendo era algo mental, un delirio del duelo, o si de verdad había algo en la casa. Entré con la determinación de enfrentar ese miedo. El sitio seguía envuelto en penumbras. Abrí las persianas para que la luz entrara y el polvo danzó en el aire como diminutas motas de algún recuerdo sepultado. Fue casi hipnótico ver cómo la claridad iluminaba los viejos muebles. Me dirigí a la sala, esperando encontrar la mecedora moviéndose, pero la hallé inmóvil, con un silencio que me resultó aún más inquietante que el rechinar de la madera. Aún así, sentía que algo me observaba desde la esquina del cuarto. Revisé los marcos de fotografías en la pared. En cada imagen, la abuela sonreía con amabilidad, pero yo no podía evitar notar ese toque extraño en sus ojos, como si advirtiera de un secreto. De pronto, escuché un ruido en la cocina, un golpe sordo que rompió el silencio. Al entrar, noté que uno de los frascos de especias se había caído de la repisa, derramando su contenido por el suelo. El frasco rodó un par de centímetros y tuve la sensación de que había sido empujado. Mi corazón latió con fuerza, pero continué. Reuní valor para hacer lo que mi instinto me pedía, ir directamente a la mecedora y sentarme en ella, como si fuera la única forma de entender la presencia que la ocupaba. Regresé a la sala y me acerqué lentamente. Cada pisada parecía resonar por toda la casa. Cuando mis piernas tocaron la madera de la silla, sentí un leve escalofrío. Me senté con cuidado, esperando cualquier reacción. Al principio, nada. Era como si el tiempo se hubiese congelado. Cerré los ojos, tratando de percibir algo más allá de mi respiración. Entonces sentí un suave movimiento, casi imperceptible, que fue incrementando su vaivén hasta hacerse más claro. Intenté pararme, pero una fuerza desconocida me sostuvo en su sitio. No podía moverme. El respaldo me aprisionaba como si hubiera cobrado vida propia. Fue un instante eterno, sordo, lleno de un terror tan profundo que me faltaba el aire. Quería gritar, pero mis labios apenas se entreabrían sin emitir sonido. De golpe, la mecedora se detuvo. Me levanté de un salto, con el corazón en la boca, y sentí que algo se soltó de mi cuerpo. Un aire helado, como un soplo fúnebre, me rozó el rostro. Retrocedí torpemente y caí al piso. Cuando abrí los ojos, vi una figura en la penumbra junto a la ventana. Era alta, tenue, más sombra que persona, pero su contorno se asemejaba al de mi abuela. No vi su rostro con claridad, solo escuché una especie de sollozo. Luego se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Me temblaban las piernas y mis manos sudaban de puro pánico. Sentí un pinchazo de dolor en el pecho, como si mi corazón estuviera a punto de quebrarse de miedo. Logré salir de la casa corriendo. Afuera, el sol parecía indiferente a mi terror. Tuve que apoyarme en la puerta para evitar caer. Respiré hondo, tratando de recobrar la calma. Desde ese momento, comprendí que la venta de la casa no sería algo sencillo.
Me atreví a suponer que mi abuela no quería irse de allí, que su espíritu estaba aferrado a ese lugar donde pasó sus últimos días y, de algún modo, no nos perdonaba haberla sepultado tan rápido, sin escuchar las advertencias de su hermana. Esa misma noche, le conté a mi familia lo que me había pasado. No lo hice con detalles, solo dije que sentía que algo no estaba bien. Mi padre decidió que lo mejor era deshacerse de la mayoría de los muebles. Pensaba que, si vendíamos la mecedora por separado, tal vez todo ese ambiente siniestro desaparecería. No tuve fuerzas para discutir, y en el fondo lo deseaba también, pues no soportaba la idea de volver a ver esa silla moverse sola. Acordamos volver una última vez, todos juntos, y cerrar ese capítulo para siempre. A la mañana siguiente, ingresamos a la casa por última vez. Algo parecía haberse apoderado de las paredes. Sentía la atmósfera cargada, como si la casa estuviera viva y enojada con nosotros. Empacamos lo que quedaba, dejamos la mecedora aparte, lista para ser llevada por un camión al día siguiente. Justo antes de salir, mi tía abuela se detuvo en la sala y susurró algo que no alcancé a oír claramente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Apenas la escuché soltar un perdón y en su rostro se dibujó una expresión de resignación. Cerré la puerta y el sonido resonó como un trueno en mis oídos. Desde entonces no duermo bien. Cada vez que el viento sacude las ventanas de mi cuarto, imagino el rechinido de la mecedora. A veces me sorprende un escalofrío al pensar que ella, mi abuela, no encontró la paz que buscaba en su despedida. Hay noches en las que cierro los ojos y me parece escuchar un crujido a mi lado, un leve vaivén que me recuerda esa presencia imposiblemente real. Me pregunto si al desprendernos de la casa, de la mecedora y de sus recuerdos, le negamos un último adiós que tanto insistía en manifestar. Quizá la muerte no sea el final cuando se deja algo pendiente en el lugar que habitamos. Quizá algunos lazos no se rompen con la tierra arrojada al ataúd y permanecen ahí, atrapados en el silencio de las paredes y en la madera que nunca deja de moverse. No sé si podré olvidar el tacto frío que sentí en aquella silla, ni el rostro difuminado que me observó desde la penumbra. Solo sé que cada vez que escucho el crujir del viento o un ligero rumor en la noche, recuerdo ese murmullo escalofriante y una sensación de ojos fijos que me vigilan. He intentado convencerme de que todo fue producto de mi mente agotada, del estrés y la tristeza, pero la realidad se impone en mi memoria con demasiada nitidez. Sé que todo ocurrió, que fue muy real, tan real que me persigue incluso ahora, en cada sueño y en cada silencio repentino. He aprendido, con el peso de esta vivencia, que hay fuerzas que no entendemos y que a veces permanecen en los rincones de nuestras casas, esperando, acechando. Mi abuela y su silla parecen estar ligadas por un vínculo que desafía la lógica. A veces siento culpa por haber ayudado a sacarla de aquel lugar en el que posiblemente se sentía viva, pese a estar muerta. Pero ya es demasiado tarde para los arrepentimientos. Cierro los ojos y ruego, en silencio, que el espíritu de mi abuela encuentre la paz que no le supimos dar en su funeral. Y aunque me avergüence decirlo, aún tiemblo al recordar ese crujir, esa mecedora moviéndose sin nadie a la vista. Prefiero guardar mi nombre en el anonimato. El miedo sigue ahí, rondando cada pensamiento, y no quiero que mi historia se convierta en la comidilla de nadie. Solo sé que no volveré a pisar esa casa, ni soportaría verla habitada por extraños que no tienen idea de lo que ocurrió en su interior. Ojalá nunca descubran el horror que yo sentí. Lo único que deseo ahora es no soñar más con esa figura, con ese peso invisible que me mantuvo clavado a la madera, como si la muerte se aferrara a la vida con un susurro imposible de ignorar. Nupcias eternas. No sé cuándo dejé de sentir el paso del tiempo, pero juro que desde aquel día algo cambió para siempre dentro de mí. Era una mañana cargada de bruma y ansiedad. Todavía recuerdo el olor a flores marchitas mezclado con el tenue perfume que solía usar Lidia, mi prometida. Lidia murió la misma tarde en que íbamos a casarnos. Un accidente absurdo en la carretera, una vuelta mal calculada y un camión que apareció de pronto, arrebatándole la vida. Esa imagen se ha vuelto un eco permanente en mi mente. Nos conocimos 4 años antes, y desde el inicio supe que ella era especial, su sonrisa, su forma de ver el mundo,
esa manera de aferrarse a la vida con una alegría inquebrantable. Nunca pensé que me tocaría participar en el funeral de la mujer que estaba a punto de convertirse en mi esposa. Y aún así, ahí me vi, sentado en la primera fila, con un traje negro que se sentía como una prisión. Todo transcurrió rápido, las llamadas, los arreglos, la familia que voló de un lugar a otro. El sopor de la tragedia se extendía sobre nosotros como un manto insoportable. Aquella iglesia parecía más fría que de costumbre, y aunque los ventanales dejaban pasar tímidos rayos de sol, la sensación de penumbra se aferraba a cada rincón. El ataúd de Lidia estaba colocado frente al altar, adornado con lirios blancos, sus flores preferidas. Yo apenas distinguía las formas, como si mis ojos se negaran a entender que dentro de esa caja, inerte, se hallaba el cuerpo de la mujer con quien soñé envejecer. Sentía la garganta seca y los latidos de mi corazón golpeando con fuerza, recordándome que aún estaba vivo. Algunos familiares y amigos se acercaban a darme el pésame, pero no lograba escuchar sus palabras. Mi mente solo repetía la escena del accidente como un disco rayado. Un sonido de llantas, el crujir del metal, el grito ahogado de Lidia. Después, nada. Silencio. Sordera. Un abismo en el que caía sin descanso. Cuando terminaron las oraciones y el sacerdote pronunció su última bendición, llegó el momento de trasladar el féretro al cementerio. Me puse en pie para seguir el cortejo, sintiendo que mis piernas eran de plomo. El trayecto duró apenas 15 minutos, pero se sintió interminable. En el auto, mientras miraba por la ventana, tuve un presentimiento sofocante de que algo no estaba bien. Sentía la presencia de Lidia a mi lado, como si no quisiera marcharse. Pero no era una sensación reconfortante, sino algo que me provocaba escalofríos. Me repetía que era el dolor, la negación, la manera en que mi cabeza intentaba aferrarse a la idea de su existencia. Pero, en el fondo, percibía un murmullo agónico, un grito atrapado en la distancia que me llamaba por mi nombre. Al llegar al camposanto, el ambiente era aún más pesado. Los cipreses se alzaban, oscuros y callados, como testigos mudos de historias trágicas que allí se sepultaron. Nos dirigimos a la capilla pequeña donde darían la despedida final. Pude ver el rostro de la madre de Lidia, demacrado y sin fuerzas. Mi familia tampoco hallaba consuelo. Me acerqué al ataúd para un último adiós antes de que lo cerraran definitivamente. No tuve valor de tocarla, simplemente contemplé su semblante pálido y sereno, con un velo blanco que le cubría parcialmente el rostro. Quise creer que estaba en paz, que su espíritu descansaba lejos del horror terrenal. Sin embargo, una punzada extraña me atravesó el pecho cuando noté que la mejilla derecha parecía ligeramente más hundida que antes, como si algo la hubiese presionado. Tragué saliva y decidí no mencionar nada a nadie. Pensé que quizás era un efecto de mi imaginación o producto del proceso de embalsamamiento. Traté de convencerme de ello para apaciguar mi mente. Luego cerraron el ataúd y lo llevaron hacia el agujero recién cavado. La gente tiró flores mientras descendía. Todos susurraban oraciones con la voz quebrada por el llanto. Cuando el sacerdote roció el ataúd con agua bendita, juraría haber percibido un golpe sordo, como si desde dentro alguien hubiese intentado golpear la tapa. El sonido fue mínimo, casi imperceptible, pero retumbó en mi cabeza como un trueno. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más mostrara señales de haberlo escuchado. Pero todos seguían inmersos en su propio dolor. En la noche de ese mismo día, regresé a mi departamento, vacío y desolado. No soportaba la idea de quedarme en la casa que habíamos alquilado para iniciar nuestra vida juntos. Aún así, necesitaba un lugar donde encerrarme con mis recuerdos. Me senté en la sala, en penumbra, con la única luz de una lámpara pequeña. La mirada se me perdía en la alfombra, un regalo de bodas que nunca llegamos a estrenar formalmente. El silencio me pesaba. De pronto, sentí un olor a lirios, idéntico al que cubría el féretro esa tarde. Me levanté de golpe, creyendo que era algún ramo rezagado. Revisé cada rincón, pero no encontré ninguna flor. Ni un jarrón. Nada. El aroma se desvaneció de la misma forma inexplicable en que había aparecido. Era la primera de muchas noches insomnes.
Empecé a tener pesadillas recurrentes, veía a Lidia vestida de novia, con el velo semitransparente sobre la cara, mirándome desde la puerta de la habitación. No se movía ni decía nada, solo estaba allí, con un gesto que no alcanzaba a descifrar. A veces parecía suplicar ayuda, otras, lucía resentida, como si me culpara por no haberla salvado. Pasaron unos días y me propuse volver al cementerio. Llevé un ramo de flores, tratando de encontrar paz. Cuando llegué a la tumba, me sorprendió ver que la tierra estaba removida, como si alguien la hubiera escarbado. Una parte del montón se había hundido, dejando un hueco extraño en la superficie. El nombre de Lidia, grabado en la lápida provisional, parecía desgastado, como si hubiesen intentado arrancarlo con alguna herramienta. Me invadió un escalofrío. Sentí que había profanación, pero no encontré huellas de nada ni de nadie. Dejé las flores con un nudo en la garganta y me marché corriendo, víctima de un terror inexplicable. Aquella misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el timbre de mi puerta sonó con insistencia. Eran pasadas las 2 de la madrugada. Me levanté con un sobresalto y fui a mirar por la mirilla, pero no distinguí a nadie. Abrí con cautela, encontrando el pasillo vacío. El aire estaba helado y, de nuevo, el olor a lirios. Al retroceder para cerrar, algo pasó por el rabillo de mi ojo, una silueta blanca que se desvaneció en la pared del fondo. Se me heló la sangre. Cerré la puerta de golpe y me atrincheré en la sala, incapaz de volver a la cama. Poco a poco, los acontecimientos se volvieron más intensos. Un par de veces desperté con rasguños en los brazos, tan reales que sangraban. Empecé a sentir ruidos en la cocina, el agua del grifo abriéndose sola. En la oscuridad del pasillo que conducía al cuarto, veía un vestido blanco flotando, sin cuerpo que lo sostuviera. Una noche, incluso, noté que la puerta del ropero se abría y el velo de Lidia, que guardaba como un recuerdo doloroso, se deslizaba al suelo. Parecía haber una energía febril, un reclamo. Algo o alguien no podía descansar. Obsesionado y cada vez más angustiado, decidí hablar con el encargado de la funeraria que había manejado el entierro. Le pedí detalles sobre el cuerpo, sobre el procedimiento. Él me contó que, debido a la premura y al estado del cadáver, el embalsamamiento fue un proceso rápido y complicado. Entre titubeos, mencionó algo que me dejó helado. Se había corrido el rumor de que, al coser el vestido de novia para ajustarlo al cuerpo inerte, pareciera que las manos de Lidia se movieron. Pensaron que era un espasmo post-mortem, algo fisiológico. Sin embargo, la costurera renunció al día siguiente, asegurando que sintió un latido en el pecho de la difunta. Aunque me pareció una historia descabellada, no pude quitármela de la cabeza. Sumido en el terror y en la culpa, decidí que debía comprobar por mí mismo si el cuerpo seguía allí. Sentía la necesidad de exhumar el ataúd, como si esperara encontrarla con vida o confirmar que su espíritu, de alguna manera, seguía atrapado. Fue un pensamiento irracional, lo reconozco, pero mis noches se habían convertido en un infierno. No tenía descanso ni consuelo. Así que, una madrugada, fui al cementerio, armado solo con una linterna, una pala y un miedo indescriptible. El lugar estaba envuelto en sombras, y el canto de los grillos se mezclaba con mis pasos temblorosos. Cuando llegué a la tumba de Lidia, comprobé que la tierra seguía removida, pero esta vez parecía más hundida que antes, como si algo desde adentro hubiera vuelto a presionar. Empecé a cavar con manos temblorosas y, a cada paletada de tierra que sacaba, mi corazón retumbaba con más fuerza. Sentía su presencia, el mismo aroma penetrante a lirios. En mi desesperación, temía que en cualquier momento una mano fría emergiera de la fosa y me jalara hacia la oscuridad. Tardé casi una hora en desenterrar la tapa del ataúd. Estaba húmedo y astillado, como si hubiera sufrido golpes. Me quité el sudor de la frente y dirigí la linterna hacia la placa metálica que llevaba el nombre de Lidia. Mi pulso se aceleró aún más cuando noté rayones profundos, casi como si hubieran sido hechos desde dentro. En ese punto, creí desmayarme del pánico, pero me obligué a continuar. Entreabrí la tapa y lo que vi me persigue hasta hoy. El velo estaba hecho jirones y las uñas de Lidia estaban partidas, llenas de astillas.
El rostro, que antes había visto sereno en la capilla, ahora mostraba una mueca de terror indescriptible. No pude gritar. Sencillamente, me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. Lidia yacía con los ojos abiertos, inyectados en un rojo desvaído, como si hubiese intentado seguir viendo el mundo aún después de muerta. Su cuerpo parecía retorcido, un gesto macabro de resistencia. Pero lo peor fue notar sus labios entreabiertos, con restos de tierra en la comisura, como si hubiese mordido desesperadamente el interior del ataúd. Mis lágrimas brotaron sin freno, y mi mente, desbordada, quiso aferrarse a la idea de que nada de esto era real. De pronto, sentí un roce helado en mi hombro. No vi a nadie, pero aquel contacto gélido bastó para que soltara la tapa y retrocediera. Mi única reacción fue escapar, dejando el féretro medio abierto en aquella tumba profanada. Corrí sin mirar atrás, oyendo un latido hueco, un ruido que se asemejaba a un llanto agónico retumbando en el aire. Juraría haber escuchado mi nombre, un susurro que me perseguía entre las lápidas. A día de hoy, no sé si lo que viví fue producto del dolor y la culpa, o si realmente Lidia no estaba preparada para partir. Cada vez que cierro los ojos, veo sus manos arañando el interior del ataúd, su rostro desencajado y esos ojos abiertos, clamando por un rescate que nunca llegó. Y me atormenta la certeza de que, quizás, en algún lugar, sigue vagando su alma inquieta, buscando las nupcias que el destino le arrebató. Yo no he vuelto a ser el mismo. Y cada anochecer, cuando el silencio inunda cada rincón, percibo su presencia a mi lado, como un recordatorio infinito de que no quiso irse y tal vez nunca lo hará. Tras la tapa. Siempre pensé que la muerte tenía un olor particular. Nunca supe describirlo con exactitud, pero esa noche, mientras velábamos a mi tío, comprendí que no era solo mi imaginación, una mezcla de flores marchitas, café rancio y algo que me recordaba a la humedad de una casa muy vieja impregnaba el ambiente. En mi pueblo, era costumbre quedarnos toda la noche junto al ataúd, rezando en voz baja o contando anécdotas de la persona que acabábamos de perder. Yo estaba tan acostumbrado a esas vigilias que, aunque sentía cierta congoja, creía que nada podría sorprenderme. Esa noche descubrí lo equivocado que estaba, porque lo que viví me cambió para siempre. Recuerdo que la casa de mi abuelo, donde se hacía el velorio, era un lugar amplio y un poco sombrío. Tenía corredores con baldosas gastadas y paredes cubiertas de retratos antiguos. Entrar allí siempre me causaba un escalofrío extraño, sobre todo al ver las fotografías de familiares que habían fallecido décadas atrás, mirándome con expresiones serias. Sin embargo, ese ambiente taciturno combinaba bien con la tradición del velorio. Colocaron el ataúd de mi tío en el salón principal, rodeado de velas y coronas de flores cuyos pétalos ya empezaban a doblarse. La gente entraba en silencio, ofrecía sus respetos y se acomodaba en las sillas dispuestas alrededor, a la espera de que la noche transcurriera. Se oía un murmullo suave de oraciones, suspiros y llantos contenidos. Los mayores siempre contaban que uno velaba al muerto para acompañarlo en su último tránsito, para evitar que su espíritu se quedara solo. Mi abuela hablaba de la necesidad de que hubiera alguien despierto en todo momento, sosteniendo una vela, para que ninguna fuerza maligna pudiera apoderarse del cuerpo. Nunca le di demasiado crédito a esas historias, pero esa noche empecé a entender por qué persistían esas creencias. A medida que avanzaba la madrugada, el lugar se fue sumiendo en un silencio casi total. Algunos familiares cabeceaban en sus sillas, otros dormían con la barbilla apoyada en el pecho. El café que servían para mantenernos despiertos ya no surtía efecto. Yo también sentí el peso de los párpados. Había rezado un rato y después me quedé absorto en mis pensamientos, recordando momentos con mi tío. Fue justo entonces que lo escuché. Al principio, pensé que era un simple chasquido de la madera. El féretro era de nogal y supuse que con los cambios de temperatura podía crujir. Me dije a mí mismo que no había nada de qué preocuparse, que era normal escuchar pequeños ruidos en un ataúd recién barnizado. Sin embargo, un escalofrío me recorrió la espalda. El murmullo era demasiado claro para ser un crujido cualquiera. Parecía un susurro suave, casi imperceptible, pero lo suficiente para sobresaltarme.
Miré alrededor y todos seguían dormidos, así que me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de identificar qué pasaba. Entonces lo oí de nuevo, más definido, como si alguien quisiera articular palabras y no pudiera. Sentí el corazón latiendo con fuerza. Yo no sabía cómo reaccionar. Mi primera idea fue que estaba soñando despierto, que mi mente me jugaba una mala pasada. Cerré los ojos e intenté calmar mi respiración, pero el sonido seguía allí, insistente. Se lo hubiera atribuido a mi imaginación de no ser porque mi tía, que dormía a unos metros, abrió los ojos de pronto. Vi sus manos temblar cuando se llevó el índice a los labios, como pidiéndome silencio. Me estremecí al darme cuenta de que no era el único que escuchaba algo. Ella se incorporó lentamente, sin hacer ruido. Nos miramos sin decir nada. Solo con una mirada entendimos que debíamos acercarnos al ataúd. Lo hicimos con paso inseguro, cuidando de no tropezar con ninguna silla, mientras el resto de la familia seguía en ese sueño pesado que llega al filo de la madrugada. Cuando estuvimos a un par de pasos de la caja, la tapa crujió con un sonido claro, casi como una puerta vieja al abrirse. Me quedé helado, incapaz de parpadear. Fue en ese preciso instante que el ruido se transformó en algo más. Se escucharon arañazos. Venían desde dentro, como si unas uñas rasparan la madera con desesperación. El terror me paralizó. Mi piel se erizó y tuve que reprimir un grito que amenazaba con salir de mi garganta. Mi tía me miró con expresión de pánico y noté que estaba tan asustada como yo. Por un segundo, mis piernas quisieron retroceder, pero había algo más fuerte, una mezcla de morbo y angustia, que me mantenía pegado allí. Tenía que saber qué estaba pasando. Tenía que ver con mis propios ojos si mi tío, ese hombre al que creíamos muerto, estaba vivo de alguna forma o si aquello era algo mucho peor. Levanté la mirada hacia la vela que estaba encendida cerca de nosotros. La llama titilaba con violencia, como si alguien hubiera soplado de repente. Mi mente se debatía entre correr o quedarme, pero algo en mí decidió que no podía apartarme. Me acerqué un paso más y noté que la tapa estaba bien cerrada, sujeta con los seguros que normalmente se usan para sellar el féretro. En voz muy baja, casi inaudible, murmuré algo así como un rezo, aunque no recuerdo las palabras exactas. Lo único que sé es que sentí un peso enorme en el pecho, una sensación de asfixia que me robaba el aliento. Hubiera querido despertar a todos de golpe, pero algo me decía que no era prudente alterar a la gente sin entender primero lo que sucedía. Mi tía, con manos temblorosas, rozó la superficie barnizada de la tapa. Un frío metálico pareció descender por el ambiente. El rascado cesó de golpe y volvimos a quedar en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac lejano de un reloj antiguo colgado en la pared del fondo. Quise creer que todo había terminado, que se trataba de un fenómeno inexplicable pero inofensivo. Sin embargo, en ese instante, el murmullo regresó y esta vez lo sentí tan cercano que pensé que venía de mi oído derecho. Cerré los ojos y me estremecí de pies a cabeza. Era un lamento, un gemido que no pude descifrar, algo así como un susurro que pedía ayuda o liberación. Jamás en mi vida había sentido tanto terror. Ni siquiera pude pronunciar palabra. El ruido despertó a otro familiar que estaba cerca. Abrió los ojos y se notaba que no entendía por qué mi tía y yo estábamos tan cerca del ataúd. Su rostro reflejó desconcierto, pero antes de que pudiera articular alguna pregunta, una de las velas se apagó bruscamente. Un viento helado se coló por la sala sin que hubiera ninguna ventana abierta. Fue tan repentino que un par de personas comenzaron a ponerse de pie, alertadas por la sensación de que algo no iba bien. Escuché murmullos de preocupación. Alguien se acercó a mirar la cerradura de la puerta principal, convencido de que tal vez había una corriente de aire. Pero todas las ventanas estaban bien cerradas, las puertas estaban atrancadas y sin embargo el viento siguió soplando, estremeciendo las llamas que sobrevivían. La penumbra se hizo más densa. Miré el rostro de mi tío en la foto que reposaba sobre una mesa. Era una imagen donde sonreía con calidez. Recordé sus consejos, sus bromas, su manera de reír a carcajadas cuando todos estábamos reunidos. Tener esa imagen suya en mente me llenó de tristeza y confusión.
¿Sería posible que él estuviera allí, atrapado en algún punto intermedio, intentando comunicarse con nosotros? O quizás la muerte había liberado algo que no debía estar entre los vivos. No sabía qué pensar y el terror me estaba carcomiendo. Tuve un impulso de llorar, pero ni eso pude hacer. Mis ojos se quedaron secos, incapaces de desahogar el pánico. De pronto, esa idea tan antigua que mi abuela repetía sobre mantener una vela prendida cobró sentido. Busqué con la mirada las velas aún encendidas, procurando que no se extinguieran. Quería convencerme de que, si esas luces se apagaban, algo irreparable sucedería. Había un sentimiento primitivo en mi interior que me gritaba que no quedáramos a oscuras con aquel féretro. Sin pensarlo más, me giré para ver si había más velas a la mano. Entonces escuché el crujir de la madera una vez más y supe que venía del ataúd. El rasguño empezó a oírse con más fuerza y el pánico se extendió entre quienes aún no entendían lo que ocurría. Empecé a escuchar pasos apurados, gente preguntando si alguien había visto moverse la tapa o si algo había golpeado desde dentro. Yo no podía apartar la mirada del ataúd. Lo contemplaba como si fuera un abismo que se abría ante mí. Alguien sugirió abrir la tapa para comprobar que todo estaba bien, pero hubo voces temerosas que pidieron no hacerlo. Temían que profanar el descanso del difunto fuera un sacrilegio, además de que la experiencia resultaba aterradora. No se trataba de curiosidad morbosa. Era un pánico ancestral que anidaba en nuestros huesos, una sensación de que, si abríamos esa tapa, veríamos algo que no queríamos descubrir. El ambiente se cargó de tensión. La gente se alejaba unos pasos, se apretaba contra las paredes, pero no se marchaba, atrapada entre el deber de velar a mi tío y la necesidad de no perderse un solo detalle de aquello que desafiaba toda lógica. Alguien más quiso encender las luces del salón, pero el interruptor no respondió. Trataron de cambiar los fusibles y nada funcionó. Solo teníamos la luz parpadeante de las velas y las sombras que se proyectaban en las paredes, estirándose con formas extrañas, como si fueran manos tratando de alcanzar algo. El aire se sentía denso, pesado. Cada vez que pensaba en dar un paso hacia atrás, sentía como si algo me jalara a quedarme donde estaba. Mis piernas temblaban. La noción del tiempo empezó a difuminarse. No sé cuánto estuve allí, paralizado, esperando que los arañazos se detuvieran, esperando que mi tío descansara por fin. De pronto, la tapa del ataúd se dio un par de centímetros. Nadie la había tocado. Se oyó un chirrido seco, y juro que vi asomar algo que no quise distinguir con claridad. Fue un instante fugaz que me pareció eterno. Un quejido salió del interior, un gemido tan profundo que todos los que estábamos cerca contuvimos el aliento. El terror se materializó de una forma que no puedo describir con simples palabras. Sentí las piernas ceder y caí de rodillas con la vista fija en esa oscuridad que se filtraba desde dentro de la caja. Comencé a rezar en silencio, implorando que fuera un espejismo o un fenómeno que pronto terminaría. En un acto de valentía que no sabría explicar, mi tía se inclinó sobre la tapa y la empujó para volverla a cerrar. Lo hizo con tanta decisión que el ruido de madera contra madera resonó con fuerza. Se escuchó un último rasguño, acompañado de un lamento ahogado, como si algo supiera que sus intentos de salir estaban siendo frustrados. Vi a mi tía presionar la tapa con todo su peso, sosteniéndola con lágrimas en los ojos. En ese momento, mis primos y yo la ayudamos a asegurar los pestillos del féretro, temblando al sentir que el interior seguía vibrando de forma leve, como un corazón agitado. Cuando por fin quedó bien cerrado, tomamos un respiro, aunque el miedo seguía allí, latente, palpitando en el aire. Nadie se atrevió a abrir ese ataúd hasta el momento del entierro. Durante las horas que restaban de la madrugada, todos permanecimos despiertos, aferrados a las velas y rezando. Los arañazos no volvieron a escucharse, pero la tensión no desapareció. No sabíamos qué hacer ni qué pensar. Algunas personas sugirieron llamar a las autoridades, pero otros dijeron que sería una locura, que nadie nos creería. Permanecimos en un silencio cargado de supersticiones hasta que empezó a aclarar el cielo. Un gallo cantó a lo lejos y la luz del amanecer se coló por las rendijas de las ventanas. Aún así, pocos se atrevieron a acercarse al féretro.
Parecía un guardián siniestro, con su barniz opaco y las flores mustias a sus costados. Llegó la hora de llevar el ataúd al cementerio. Con el cuerpo estremecido de nervios, lo cargamos en hombros. Cada paso que dábamos retumbaba en mi mente como un martillazo. Me preguntaba si volvería a oír aquel gemido, si sentiría un nuevo rasguño en la madera. Pero todo permaneció en silencio. El entierro fue rápido y sobrio. Mientras bajaban el ataúd a la tumba, deseé con todas mis fuerzas que mi tío estuviera realmente muerto, y al mismo tiempo me atormentaba la idea de que quizá, por alguna razón perturbadora, no lo estaba. Desde aquel día, no pude volver a ver un funeral con la misma tranquilidad. Cada vez que alguien muere y nos toca velarlo, me mantengo en vela genuina, atento a cada crujido, cada susurro, cada mínima brisa que pase cerca del ataúd. Mis ojos no logran cerrarse del todo, mi corazón late con fuerza desmedida, y el recuerdo de aquella noche me hiela la sangre. Cuando trato de explicar lo que sentí, las palabras no me alcanzan. Siento que hay algo entre la vida y la muerte que no comprendemos, algo que habita en la penumbra de esos últimos adioses. Sé que muchos no me creen, que me ven con curiosidad o con lástima, como si estuviera inventando fantasías. Sin embargo, yo lo experimenté en carne propia. Oí los lamentos, sentí los rasguños, vi la tapa abrirse sin explicación. Me dicen que tal vez fue la madera al dilatarse o algún fenómeno extraño. Que fue mi mente, desgastada por la tristeza y el cansancio, imaginando cosas imposibles. Pero yo sé que no fue un sueño. Sé que hay algo en ese límite entre este mundo y el otro que se aferra con uñas y dientes a lo que una vez fue su vida. Por eso, cada noche que tengo que velar a un difunto en mi familia, no concilio el sueño. Me recorre la misma sensación de horror absoluto, y revivo esa escena, la tapa levantándose, el murmullo cargado de desesperación, los arañazos arañándome el alma. Y aunque el tiempo pasa, el recuerdo no se atenúa. A veces, en mis pesadillas, vuelvo a ver la casa con sus corredores oscuros, escucho los crujidos en la madera, veo las velas apagarse de golpe y siento aquel viento gélido correr por mi espalda. Y siempre, termino despertando con un grito atrapado en mi garganta. No sé si algún día volveré a dormir con la tranquilidad de antes. Quizá esa parte de mí murió también aquella noche, sepultada junto al féretro de mi tío. Pero lo cierto es que, hasta el día de hoy, si cierro los ojos y pienso en ese velorio, aún oigo el susurro tras la tapa. El último lamento. Tenía 8 años cuando mis padres me llevaron al funeral de un primo lejano que apenas conocía y, aunque no comprendía del todo el significado de la muerte, me atormentaba la idea de ver a alguien sin vida dentro de una caja tan silenciosa. En ese entonces, mi mente infantil esperaba ver algo extraordinario, alguna señal inexplicable que me hiciera entender el porqué de todo aquello. Sin embargo, lo que sucedió durante aquella noche fue tan aterrador que, hasta el día de hoy, me persigue en cada uno de mis recuerdos. Llegamos a la casa antigua donde se realizaría el velorio, un sitio donde las paredes parecían susurrar secretos guardados por generaciones. El olor a humedad y la penumbra que envolvía cada pasillo me produjeron una sensación de asfixia. Me aferraba a la mano de mi madre mientras nos recibía un tío con rostro apagado y ojos hundidos, quien me guió hasta una amplia sala en la que el féretro, cubierto por un velo gris, reposaba en medio de cirios palpitantes. El murmullo de los asistentes, mezclado con el crujir de las tablas bajo nuestros pies, me provocó una inquietud difícil de describir. Sentía un frío que calaba mis huesos y que me mantenía en constante sobresalto. Mi padre, serio y pálido, me invitó a acercarme para ver a mi primo por última vez. Me asomé con cautela, esperando encontrar un semblante sereno, pero su rostro me pareció tenso, como si no estuviera del todo en paz. Mis manos sudaban y un nudo se formó en mi garganta. La gente oraba en voz baja, murmuraba plegarias y trataba de consolar a la familia, pero había algo que rompía la tranquilidad de aquella sala. Un silencio amenazante flotaba en el aire, un vacío inquietante que se hacía más intenso a medida que transcurría el tiempo. Cuando llegó la medianoche, un llanto comenzó a escucharse dentro de la sala. Al principio fue un gemido suave, casi imperceptible,
que se confundía con el crujir de las velas o el roce de la ropa contra las sillas, pero creció hasta volverse el sollozo más desconsolado que haya escuchado jamás. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un bebé extraviado en la multitud. Sin embargo, no había ningún niño presente además de mí y un par de primos adolescentes. El semblante de todos cambió de inmediato. Nadie podía explicarse el origen de aquel lamento. Una de mis tías cubrió su boca y miró con horror hacia el féretro, sintiendo, al igual que los demás, un escalofrío que recorría cada rincón de la estancia. Mi abuela fue la primera en romper el silencio. Sosteniendo un rosario entre los dedos, susurró con los labios temblorosos que ese llanto pertenecía a mi primo, que todavía no aceptaba que se había ido. Nadie se atrevió a debatir sus palabras. El miedo era palpable en cada mirada, en cada respiración contenida y en cada paso que dábamos tratando de alejarnos de la caja fúnebre, aunque la sala no ofrecía más que sombras y rincones que parecían acecharnos en secreto. Recuerdo que algunos parientes insistieron en llamar a un sacerdote, mientras otros propusieron que nos marcháramos de inmediato. Casi todos coincidieron en que lo mejor era no quedarse más tiempo que el estrictamente necesario para despedirse. Fue una decisión difícil, pues la tradición dictaba que el cuerpo debía velarse hasta la madrugada, pero la angustia superaba la devoción y, con el corazón encogido, muchos comenzaron a retirarse. Mis padres y yo nos quedamos un poco más, en parte por respeto y en parte porque todavía no asimilábamos el terror que nos envolvía. No sabía que podía empeorar la situación, pero mi curiosidad infantil me llevó a querer descubrir lo que estaba ocurriendo. Me temblaban las piernas, mis dientes rechinaban casi sin darme cuenta, y mi madre me sujetaba del hombro con tanta fuerza que sentía los dedos clavados en mi piel. Por un momento deseé, con desesperación, marcharme, volver a la seguridad de mi habitación y taparme con mis mantas hasta olvidar aquel sollozo inhumano que resonaba en mi cabeza. No obstante, algo dentro de mí necesitaba entender, necesitaba comprobar si de verdad había algo que se negaba a abandonar esa casa. Conforme la noche avanzaba, el llanto cesaba por momentos, pero jamás desaparecía del todo. Parecía desplazarse de un rincón a otro, como si algo invisible caminara por la sala llorando su propio entierro. En algún instante, cuando quedaban muy pocos familiares alrededor, volví a mirar el rostro de mi primo. Noté que su piel se veía más pálida que antes, casi cenicienta, y sentí que sus ojos, a pesar de estar cerrados, me observaban con rencor y aflicción. El ambiente se volvió irrespirable y empecé a sudar helado. Mis padres también se inquietaron y mi madre quiso irse, pero mi padre, tratando de ser respetuoso, sugirió quedarnos otro par de horas, solo para acompañar un poco más a mi abuela, que se negaba a abandonar a su nieto. Un momento después, cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, escuché pasos en el corredor. Casi no había luces en la casa, salvo las llamas parpadeantes de algunos cirios y la penumbra de las lámparas viejas. La puerta principal estaba abierta de par en par, pero nadie entraba ni salía. Cada vez que se oían esos pasos, el llanto volvía a resonar entre las paredes, en un eco sofocado que se repetía hasta volverme loco. Quise alertar a mi padre, pero mis palabras se ahogaron al ver que él también estaba pálido, mirando hacia los pasillos con pavor. La abuela, concentrada en su rosario, apretaba los ojos como si esperara una aparición aterradora. De pronto sentí un roce en mi hombro, un toque que me erizó la piel. Volteé temblando y no vi a nadie. Lo siguiente que escuché fue una respiración detrás de mí, un leve suspiro que me heló la sangre. Casi podía sentir la presencia de alguien parado a mi lado, pero no había nada allí, solo un vacío demasiado real. Mi madre me pidió que no me moviera, que siguiera a su lado, pero en ese instante ya no pude contener las lágrimas. El llanto lejano parecía conectarse con mi propio llanto, sintiendo que un lazo oscuro nos unía a esa presencia que no se resignaba a desaparecer. Pasaron los minutos con una lentitud agonizante y, en un impulso, decidimos marcharnos. Creo que todos habríamos corrido de no ser por el miedo que nos paralizaba. Quisimos despedirnos rápidamente de la abuela, pero la encontramos rezando en un rincón, tan pálida como una estatua. Casi no podía pronunciar palabra.
Algún pariente la sostuvo del brazo y en ese preciso instante, desde el féretro, resonó un crujido, como el golpe sordo de algo que se moviera dentro. El viento pareció extinguir algunas velas y la oscuridad se apoderó de gran parte de la habitación. Solo pude ver de reojo cómo la tapa del ataúd se estremecía. Y allí supe que nunca olvidaría este momento, porque, incluso sin creer en historias paranormales, estaba presenciando algo que desafiaba toda lógica. Salimos de la casa como pudimos. Recuerdo que mi padre tropezó y mi madre me empujó para avanzar más rápido. El llanto seguía resonando, pero ahora se oía como un lamento mezclado con furia, algo que me perforó el cerebro y me llenó de un terror más allá de lo soportable. Aún podía sentir esa mano invisible aferrándose a mi hombro, intentando arrastrarme de vuelta a la sala para enfrentar ese horror infinito. Al llegar a la calle, un aire helado nos recibió, con un silencio casi sepulcral. Nadie se atrevía a alzar la voz. Ni siquiera mis padres tenían ánimo de hablar. Estábamos consternados y perplejos. La semana siguiente me la pasé con fiebre en cama, envuelto en pesadillas donde revivía ese llanto y, peor aún, veía como el rostro de mi primo se alzaba entre las sombras. Me despertaba gritando en medio de la noche, convencido de que algo caminaba por mi habitación, que su mano fría me rozaba los pies o que una presencia se sentaba en mi cama. Quería pensar que era solo la impresión de lo vivido, pero por las mañanas encontraba mis sábanas en el suelo y arañazos en la pared que no sabía explicar. Mis padres no podían ignorarlo, me miraban con preocupación e intentaban calmar mi mente con supuestas explicaciones racionales de la situación. Sin embargo, su mirada delataba el mismo miedo que me consumía. Mis días se convirtieron en una sucesión de sobresaltos y escalofríos. Todo parecía volverse hostil a mi alrededor. La casa crujía más de lo normal, las sombras se movían cuando no debía haber nadie, y el goteo de un grifo lejano se transformaba en un murmullo incomprensible, como si alguien recitara mi nombre con un tono lastimero. Quise contarle a mi madre acerca de esas visiones, pero me pedía que me calmara y no alimentara mis fantasías. Yo asentía, aunque sabía que lo que escuchaba no era un producto de mi imaginación. El llanto que percibí en el velorio se reproducía ahora en las esquinas de mi propia casa, resonaba en mi oído cuando intentaba dormir y me arrastraba a una espiral de pánico cada vez más profunda. Una noche no pude más y me levanté de la cama temblando, decidido a acabar con mi propio temor. Salí al pasillo con una linterna pequeña que me había regalado mi padre y avancé hacia la sala, donde el silencio era tan denso que parecía envolverme. Descubrí la silueta de algo que se movía en el rincón, una forma vagamente humana, inmóvil, grisácea, que parecía sostener entre sus manos un rosario similar al de mi abuela. Cuando dirigí la luz hacia ese espectro, lo vi desaparecer en un parpadeo, como si se deshiciera en el aire. Dejó tras de sí un lamento suave, idéntico al que me taladraba la memoria desde aquella noche fatídica en el funeral. Corrí de vuelta a mi habitación con el corazón a punto de estallar. Mi única salida fue encerrarme y bloquear la puerta con muebles, temiendo que en cualquier momento esa presencia reapareciera para llevarme con ella. Era como si mi primo exigiera algo de mí, como si su espíritu quisiera revelar un secreto oculto, o quizá no entendía por qué yo seguía con vida mientras él yacía bajo tierra. Dormí con la luz encendida, empapado en sudor, y juré que al día siguiente hablaría con mi abuela para averiguar si existía alguna forma de apaciguar esa alma en pena. Cuando fui a buscar a mi abuela, me recibió con un gesto cansado y triste, pero no me dijo nada sobre mis pesadillas. Solo me besó la frente y me pidió que rezara con ella. Me lo prometí, pero, dentro de mí, temía que ese rezo me pusiera otra vez en contacto con la presencia que habitaba mis sueños. Sin embargo, seguí las palabras de mi abuela mientras ella intentaba traer calma a mi alma tan agitada. Nunca le conté que, mientras rezaba, una sombra cruzó el pasillo que veía desde la ventana, ni mencioné que volvía a escuchar ese gemido distante que parecía venir del mismo lugar donde habíamos velado a mi primo. A medida que pasaron los días, fui aprendiendo a convivir con esa congoja y ese eco penoso que a veces se filtraba en mi habitación. Aún así, cada vez que anochecía, sentía que el ambiente se cargaba de la misma energía densa que percibí en el funeral, como si la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitara y me permitiera escuchar las súplicas de quienes no han podido partir.
Por más que lo intentaba, nunca logré olvidar por completo esa experiencia macabra. Con el paso de los años, cada vez que recuerdo aquella noche, veo con nitidez el semblante de mi primo y oigo su llanto desgarrado como si latiera en mi propia mente. No sé si alguna vez podré liberarme de esa memoria, de la opresión sofocante, del crujir de la tapa del ataúd y de los pasos que resonaban por los pasillos en la madrugada. Ahora comprendo que la muerte no siempre es un suceso apacible y que algunas almas se aferran con tanta fuerza a la vida que su energía permanece en los rincones donde fueron lloradas. Quizá no sea un castigo, sino un reflejo de la desesperación de quien no desea dejar atrás lo que alguna vez fue suyo, y ese llanto no es otra cosa que la voz de alguien que se niega a aceptar la nada absoluta. Quiero pensar que, de algún modo, mi primo encontró la paz tras aquella noche y que su lamento no volverá a perseguirme. Sin embargo, en cada funeral al que asisto, cuando la noche cae y la gente se retira con los ojos llenos de lágrimas, no puedo evitar prestar atención a los sonidos que flotan en el aire. Temo escuchar otro sollozo que me devuelva a mi infancia, que me haga sentir nuevamente esa mirada invisible en mi espalda. Me aterra la idea de que alguien más se quede atrapado en un limbo de confusión y dolor, llorando por no saber que ya no pertenece a este mundo. Cada vez que cierro los ojos para dormir, revivo esos instantes en la vieja casa, contemplando el féretro gris, las velas agonizantes y el lamento sobrenatural que impregnaba las paredes. Me digo a mí mismo que todo fue un producto de mi imaginación infantil, que el sonido provenía de otro lugar, quizá del viento, quizá de un animal extraviado, pero mi corazón, acelerado y ansioso, se niega a creerlo. Por más tiempo que pase, siento que esa noche no ha terminado, que en cualquier segundo volveré a oír el crujir de la madera y el llanto sofocado de un ser que no se resigna a desaparecer del todo. Y así vivo, con la huella de aquel funeral grabada en mis huesos, esperando que, al final, el recuerdo se debilite lo suficiente como para permitirme dormir tranquilo, sin el temor de que un nuevo llanto irrumpa en la oscuridad de mi cuarto para recordarme que, a veces, la muerte no es el final, sino el comienzo de un tormento que trasciende la tumba. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.